Nuevos sets, nuevos equipos y no solo uno de los bichos más fuertes que ha traído Notcry, sino, damas y caballeros, el personaje electro más poderoso actualmente fuera del campo de todo Genshin Impact. ¡Ay, que me pillan! No, mentira. Así que dejar un buen like, una buena ulti de Bennett y todo lo que digo siempre hoy resumimos porque ya sabéis lo que se viene. Puntitos del hype, gracias por apoyar tantísimo. Todos los días tenéis 2 bendiciones por apoyar de forma free to play. Gracias por permitirme hacer esto y espero dentro de poco regalar 3 bendiciones al día. Bienvenidos invitados a los directos. Esta temporada de Columbina voy a intentar hacer varios días durante el banner y la semana posterior todos los días stream. Nos vemos en los directos, link aquí abajo en la descripción. Que aprovechen si están comiendo, gracias por estar ahí. Gracias por los 100.000 en Twitch. Gracias por el éxito de la página, gracias por todo lo que lográis, porque al final todo esto es vuestro. Y vamos y bienvenidos a la build legendaria de la más turbina de Genshin Impact, de Inefa. Pues bien, señores, primero comentaros que por supuesto vamos a hablar del set. Y no hablo de el set. Hablo de que Inefa puede ir con el nuevo set de Notcry y como habréis escuchado muchísimo en la comunidad, e igual si queréis hago un solo vídeo aparte, hay situaciones en las que es mejor que Inefa lleve el nuevo set de sub DPS de Notcry que te va a dar una burrada de daño en reacciones lunares y que Columbina lleve el set de Serenata que estáis viendo aquí y que a Columbina le viene muy bien que lleve recarga de energía. Esto es un debate interesante, así que eso, apoyar mucho este vídeo, dejadme en los comentarios si queréis un vídeo aparte, pero voy a mencionar a Inefa con el nuevo set de sub DPS de Notcry para aumentar su daño y en qué situaciones podría ir. Señores, Inefa es increíble. Si curase, sería literalmente uno de los personajes más importantes que va a haber de aquí a 2 o 3 años. Ella pone escudo, ella hace hits recurrentes fuera del campo que permiten explotar los Hyperblooms. Ella habilita fuera del campo el electrocargado lunar, así que siempre que el equipo tenga un hidro adicional va a ser el mejor sub DPS electro del juego, superando a Fischl, a Beidou, a Cookie, a Yaemiko y a todo lo que os podéis imaginar fuera del campo. Ella gana una burrada de maestría porque los equipos que están relacionados con Notcry, aparte del set de Serenata, aparte de la consonancia dentro en caso de usarla, aparte del set de instructor, ella tiene un talento que bufa en proporción al ataque total de ella misma una burrada su propia maestría y la maestría del personaje en campo, con lo cual gana la misma o hasta más maestría total de la que puede tener Cookie. Y todo esto además con un coste de energía bajito y con cooldowns extremadamente bajos que superan a todo el resto de personajes por cooldowns excepto a Cookie. ¿Qué es lo que hace Inefa? Que siempre va a estar fuera del campo. Pues bien, el ataque normal no se sube, la habilidad elemental tiene aquí, y esto es importante, ella concretamente no hace falta que llevéis coronas porque los hits más fuertes que escalan y generan un daño de electrocargado lunar son un talento que es en proporción al ataque total de Inefa, con lo cual no hace falta coronarla y esto viene muy bien. Se puede jugar 8-8, 9-7, el escudo ahora hablamos de él, pero en resumen no hay mucha cuestión. Habilidad elemental, invocas Brillita, que es el robot que va haciendo pulsos electro recurrentes, tiene un daño estable sin hacer reacciones lunares bastante poderoso, la verdad, además de que ella, ya sabéis que para aportar a la reacción lunar se tiene en cuenta su proporción crítica, con lo cual de base Inefa tiene valores críticos altos, su arma le da proporción crítica, puede llegar a capear la proporción, ahora hablamos también de todo esto, así que bueno. La elemental invoca el escudo, bastante interesante además el escudo, no es el más fuerte del juego pero es bastante fuerte. Los pulsos de Brillita son interesantes, el daño es estable, es un daño muy interesante, parecido al de Fischl de hecho. Tiene duración de 20 segundos, cooldown de 16. Brillita en campo también tiene uptime, tanto el escudo como el robot, 20 segundos. Y los pulsos son recurrentes. Si la coronáis, mejoráis algo. Mejoráis tanto el escudo, como veis aquí, como los pulsos recurrentes del robot, que son este 172%. ¿Merece la pena coronarla? No, porque el daño fuerte de Inefa sale de los electrocargados lunares que están en el talento, con lo cual esto se puede quedar al 8 perfectamente y si lo subís es para el escudo. La ulti tiene un hit muy fuerte, que como veis aquí es del 1000%, si lo subimos llegamos un poco más. Otra vez spoiler, no hace falta subir para este hit, no os preocupéis. Si este hit dijera
dijera que hace un hit de electrocargado lunar, igual habría que coronarla porque harías un hit que igual sueltas más de medio millón, bastante más incluso por rotación, pero como no es así, tampoco se sube. Cooldown de 15, coste de 60, coste bajo. Además suele jugarse en algunos equipos con la consonancia electro junto a Flins, con lo que por cada reacción electro se genera una partícula electro extra y eso da más energía ya misma a Flins y a todo el equipo. Y cooldown de 15, es decir, tiene, como veis, rotación de 16 igual que Flins, pero luego Columbina tiene rotación de 17, lo que retrasa un pelín más la rotación, pero bueno, se puede ajustar todo porque 17 ya es mejor que Skirk a ataques normales, que son 18, Mawika con cooldown 18, Nefer con cooldown de 18, Nubilet con cooldown de 18 y un largo etcétera. Es un segundo menos, con lo cual es más DPS, daño por segundo. Entonces, Elemental y ulti facilito. Por cierto, la ulti recoloca el escudo y recoloca a Inefa, a Brigitte, que es el robot que golpea, aparte de que la ulti activa el otro talento importante, con lo cual es muy importante recalcar que hay que tirar la ulti de Inefa. Veo gente y veo rotaciones que solo tiran la habilidad elemental y piensan que ya están haciendo todo. No, si no tiras la ulti de Inefa, no activas este talento que, como veis aquí, dice: al usar la habilidad definitiva, todos los personajes del equipo obtienen un efecto, el cual aumenta 20 segundos la maestría elemental de Inefa y del personaje en campo un 6% del ataque de Inefa. No tiene capeo. Entonces, si tú consigues ampliar el ataque lo máximo que puedas de ella, el cáliz siempre va a ser de ataque, igual que todos los personajes de Notcry, que tienen el cáliz del escalado básico, que aumenta su reacción lunar, es decir, Columbina va con vida, Zibai va con defensa, etcétera, ¿no? Pues no tiene cap, o sea que esto puedes escalar infinito a más ataque, más maestría a sí misma el personaje en campo, y esto es una burrada como bufo de maestría. Y luego, el otro lado en toda extensión, mucho texto, pero en resumen creo que es una vez cada 2 segundos sueltas un hit del 65% del ataque Inefa, que es electrocargado lunar. Esto hace crítico y esto tiene un multiplicador interno de por 3. Esto es el daño de Inefa fuera del campo y esto es entre el doble y el triple de daño de lo que puede hacer incluso Fischl o cualquier otro sub DPS de todo el juego, con la única condición de que tengas un personaje hidro para que se hagan los electrocargados lunares, porque ella ya habilita que se activen los electrocargados lunares. Esto la convierte en el mejor personaje electro de fuera del campo de todo Genshin Impact. Siguiente, talento típico que tienen todos los personajes de Notcry. Por cada 100 puntos de ataque 0.7 hasta un máximo del 14%, ganas un 14% efectivamente de daño en la reacción de electrocargado lunar. ¿Cuál es este máximo? 2000 puntos de ataque. ¿Vais a llegar a 2000 con Inefa? Por supuesto, yo tengo bastante más, pero os adelanto que con los buffos externos y tal igual te acercas a 2800, 2900 o más todavía. Y luego este de aquí fuera del campo, que es el que no solemos utilizar, pero está relacionado con la comida. Inefa es increíble y siempre hay que tirar la ulti, es muy importante recalcarlo. Constelaciones. Lo bueno es que el prime real de Inefa es C1 y arma. Hay muchos personajes que usan la C2. El arma, pues podéis jugar el de la forja de Notcry Free to Play, ahora hablo de ella. Pero el resumen es que no hay que volverse loco con el resto, porque ya la C1 está rotísima. Dice: cuando Inefa crea un escudo, es decir, la habilidad elemental o la ulti, cualquiera de los dos, otorga a todos los personajes cercanos el efecto de otro efecto nuevo durante 20 segundos, el cual aumenta el daño de la reacción de electrocargado lunar, y esto es a todo el equipo, en un 2.5 por cada 100 puntos de ataque de Inefa, como máximo 50%. Resumen: si tienes 2000 de ataque, te mete otro 50% de daño en la reacción de electrocargado lunar. Recordar que Columbina con la ulti va a meter otro 40%, con lo cual, bueno, Flins va a dar miedo con la C1 de Inefa. Luego, aparte, si leemos esto, dice por aquí, si un personaje en campo que tenga, o sea, dice, tras usar la habilidad elemental, esto es su arma, ¿vale? Tras usar la habilidad elemental o definitiva, el ataque aumenta 24%, Inefa gana más ataque. Si el portador de este arma crea un escudo mientras dicho efecto está activo, también obtiene un efecto, el cual aumenta un 40% la reacción de daño de electrocargado lunar de todos los miembros del equipo. Luego hablamos de las armas, pero si el arma te da 40% de daño electrocargado lunar a todo el equipo y la C1 te da 50% de electrocargado lunar a todos los miembros del equipo, lógicamente es mejor la C1 que el arma. Y luego el prime es ambos en conjunto, que en total son 90%, más el talento de Inefa, este de aquí típico de los personajes de Notcry, es 104%, es decir, duplica el daño de la reacción, más el bufo de Flins en el equipo si lo tenéis, más el bufo de Columbina y sus constelaciones si la tenéis, más si cae la situación, el set nuevo, no este, el Serenata, sino el nuevo de la 6.3, que da casi 60% de bono de daño en la reacción, en este caso al personaje, no al equipo. Entonces, la C1 es muy poderosa.
C2, mucho texto. Dice, tras golpear a los enemigos con la habilidad definitiva, es decir, otra vez hay que tirar la ulti, uno de los enemigos golpeados, después de un breve lapso de tiempo, recibe una pasiva rara. Cuando dicho enemigo sea derrotado, se inflige daño electro, no tendrá efecto. Claro, dice dicho enemigo sea derrotado. Realmente esto, si juegas contra bosses grandes en la conflagración, el abismo, etc. Y después de un lapso de tiempo, es decir, a veces salta pero tiene bastante cooldown y es raro que no te ponga después de 2 o de 3 segundos para hacer los cálculos fácilmente. Pero bueno, spoiler, tarda mucho en saltar. Se inflige daño electrolar de efecto a los demás enemigos cercanos, 300% del ataque de Inefa. Y este daño se considera daño electrolar lunar. ¿Esto es buen daño fuera del campo e Inefa con esto hace mucho más daño si pudiéramos contar cada cuántos segundos salta? Que es cada bastante. La realidad es que antes no, es decir, cuando todavía no existía Columbina, cuando aún no había salido Flinch, porque Inefa llegó en la 5.8 y Flinch llegó en la 6.1, no, 6.0 segunda mitad, 6.1 llegó Nefer. Cuando no teníamos los equipos tan conformados y cerrados, largo, etcétera, ese golpe extra fuera del campo era interesante, podían saltar 2 o 3 por rotación, es decir, tampoco es mucho, es de hecho lo que haría Columbina C0, pero no era muy grande. Ahora con todos los buffos que sí tenemos y teniendo en cuenta el nuevo set, el Prime y el equipo con Columbina, es posible que esto sí haga que la propia Inefa fuera del campo tenga un daño brutal. ¿Es relevante o la rompe de alguna forma a Inefa? No tanto como otros personajes, porque al fin y al cabo no es como Columbina, que con constelaciones los hits fuera del campo, aparte de ser cada vez más grandes, puedes llegar a hacer 5 hits. Esto van a seguir siendo 3 hits más o menos y no cambia demasiado, es decir, es poderoso, pero merece mucho más la pena las constelaciones de Columbina y de Flinch si quieres jugar a Inefa en los equipos Prime de electrocargado lunar. Pero son hits fuertes fuera del campo que ahora representan mucho más de lo que representaban en su momento. Dice, al usar la habilidad definitiva, también se crea un escudo lumibarrera para los personajes en uso cercanos. Esto es para cuando juegas en multijugador, haces un escudo en área. ¿La recomiendo? Nah, el Prime de Inefa es C1 arma y ya con eso estás rompiendo todos los equipos. Este hit extra fuera del campo ahora es más interesante y es bastante más daño y también rompe a Inefa fuera del campo, pero no es tan recomendable como lo podría ser en su momento. Y lo peor es eso, que no te pone el cooldown para cuando salta esto si no derrotas al enemigo. Si es multitarget la sala, que no siempre es así, entonces es increíblemente poderoso, porque derrotas a uno, derrotas a otro, empiezas a derrotar enemigos, salta ese hit y de repente empieza todo el mundo a... Como el Riptide de Tartaglia, que los editores estarán poniendo por aquí, y cómo es cuando sueles ejecutar correctamente el Riptide y se propaga entre los enemigos, que es epiquísimo, pues podría ser así, pero tampoco es una locura. Mejor constelaciones de Columbina y de Flinch. La C3, esto es la elemental más 3, para más daño pero que no es electrocargado lunar y más escudo, con lo cual da igual. Si esta C3 sumase algún escalado que te diese más daño de electrocargado lunar, pues entonces estaría rota como otras C3. En este caso no lo es, así que no merece la pena. Esto es, cuando hay electrocargado lunar, cuando tus personajes en uso generan una reacción de electrocargado lunar, recuperan 5 puntos de energía. Una vez cada 4 segundos. A rotación de 16 son 4, son 20 puntos de energía al equipo por rotación. Esto es fuerte, realmente, teniendo en cuenta cómo funciona últimamente el juego. Pero no merece la pena siendo una C4. Es más, si fuera una C2 la recomendaría más. Esto es la última 3 y esto, tranquilos, no se vuelve DPS como todos los personajes. Dice, cuando Inefa está bajo los efectos de recombinación del portador y una nube de tormenta... Cuando tienes el escudo, fuera del campo aunque sea, y hay una nube de tormenta que hace un hit, dice, Inefa inflige otro hit más a los enemigos cercanos a tu personaje en uso, una cantidad equivalente al 135% de su ataque, se considera electrocargado lunar y solo puede ocurrir una vez cada 3.5. Es decir, la C6 es como una C2, que como veis aquí el hit es de 300% del ataque, una vez cada unos 5 segundos aproximadamente, y esto es cada 3.5 un hit del 135% del ataque. Es como la C2, igual es más recurrente y más sólido porque no hay que esperar a que el enemigo estalle, no depende de que de que la sala sea multitarget toda la cantidad de enemigos, es más consistente que esto fuera la C2 y a esto le pusieran los segundos que salta, etcétera. La C2 es un byte, la C6 es lo que debería ser la C2. En resumen, más hit de electrocargado lunar fuera del campo, lo que le hace mejor sub DPS. No cambia nada porque lo que importa os he explicado que es el bufo al daño de electrocargado lunar, más que ella haga más hits, que el daño que tiene es consistente. Entonces, recomiendo C1 y arma para su Prime, pero bueno, C0 muchos la jugaréis. ¡Gru, gru, gru! ¡Feliz Navidad! En estas fechas tan bonitas os regalo una cantidad de ahorro espectacular para que podáis luego brindar a vuestra familia y seres queridos todos los regalos que queráis. Si queréis ir por Columbina, por Sandrone, por Barca, por Alice, por Nicole, por todo lo que va a venir, señores, los packs en Loot Bar de 100 están a $70 con compra única una vez por mes y luego el resto 75, 80 ahorráis un montón. El pack de
All-in Bundle, que ya sabéis que si nunca habéis comprado tenéis todos los por 2 de Genshin, que en el juego son $200 o euros, en Loot Bar a 150 y las bendiciones lunares cerca de $3 en vez de 5 y un pack de 3 bendiciones lunares por $11, señores. ¡Ya está! Si queréis ayudar al canal y queréis regalar algo a este señor por el contenido que os trae por Navidad, simplemente usar Loot Bar y ya estáis apoyando muchísimo al canal. ¡Feliz Navidad, señores! Un besito en esas patas. Los sets. Voy a explicar una cosa muy rápida que seguramente os importe bastante y lo tengáis en cuenta y marque el rumbo, de hecho, de las decisiones de los jugadores. Pero como digo, haré un vídeo aparte explicándolo porque esto obviamente afecta más a Columbina y que todos tendréis a Columbina, la mayoría. Espero que, pobrecito, alguien no se quede sin su Columbina porque aparte de que estoy regalando muchas, es un personaje que la gente está ahorrando por ella y que al final parece ser el típico personaje que todo el mundo acaba teniendo de una forma u otra. Pero el tema del set afecta más a Columbina que a Inefa. Os explico. Lo canon y lo core hasta ahora y lo que por defecto se entiende o entendía es obviamente que Inefa en sus equipos lleva Serenata, si tienes una Aino llevaría Instructor y luego si tienes en el equipo de Flins una Sacarosa pues lleva Sombra Verde, ¿no? Y Flins o el carry que sea lleva el equipo de DPS en campo, o sea, el set de DPS en campo, ¿no? ¿Qué se está comentando en la comunidad? Pues que es en la beta igual haciendo cálculos es worth it o sería más rentable si tu Columbina es C0 intercambiar los sets. Que Columbina tuviera este set que bufa la maestría de todo el equipo y le da 20 de recarga de energía, porque el daño que va a hacer Columbina C0 no es tanto, sobre todo si solo llevas prototipo ámbar. Y que Inefa, como va a hacer más daño que Columbina C0 fuera del campo, Inefa fuera la que llevase el set de daño nuevo de la 6.3, el que da 60% de daño en reacciones lunares y 80% de maestría. ¿Esto qué tan cierto es? Pues esto es verdad. Es decir, Inefa versus Columbina C0 ámbar, que será la situación de mucha gente, y por eso esto en la comunidad habla inglesa no se va a hablar en ningún momento, y en la comunidad habla hispana todo el mundo está empezando a oye, pero esto es verdad, es mejor Columbina con Serenata, igual para prefarmearla o algo así, por la comodidad de no sacarle un set nuevo y no poder jugarla, y mucha gente, al igual que Arlequino con Gladiador, a pesar de que llevaba su set, llevó durante casi medio año mucha gente Arlequino con Gladiador, pues porque no sacaba su set y tenía un Gladiador decente, y pues porque la gente también siempre tiende al mínimo esfuerzo y un largo etcétera de sesgos que ocurren continuamente como jugadores, ¿no? Pues ¿cuál es la realidad? Que sí, que si tu Columbina es C0 y arma, es mejor que Columbina lleve el set de Serenata, que lo comentaré en la build de Columbina y toda la cuestión, e Inefa lleve el set de sub DPS de Notcry, que es el nuevo que ha salido y que, bueno, pues tendréis que farmear y volver a construir otra vez de cero a Inefa. Dije Columbina, Inefa, perdón, el Inefa llevaría el set de Serenata. ¿Qué variantes hay o qué ocurre en el futuro? A la que saquéis cualquier cosa de Columbina, a la que le saquéis el arma, o la C1, o las 2, o C2 con prototipo ámbar, o cualquier combinación fuera de jugar Columbina, soporte, C0, ámbar, entonces esto se vuelve a invertir los papeles y Columbina hace más daño que Inefa en cualquier situación a la que te salgas de esa situación muy concreta. Entonces, ¿es worth it realmente? Pues lo que os podría aportar, y como digo, lo comentaré en otro vídeo, es que si en algún momento planteas, aunque sea en el futuro, sacar algo más allá de Columbina que no sea jugar la ámbar C0, va a ser un problema y un dolor de cabeza ponerte a farmear otra vez un set para Inefa número 1. Número 2. Es muy posible que quien ya tenga Inefa y no la saque nueva, ya tenga un set de Serenata y vuelve a ser un dolor de cabeza perder un buen set que ya sacaste con Cali de ataque, reloj de ataque, casco daño crítico, para volver a equipar a Inefa. Y número 3. Esas combinaciones solo son worth it en el caso de jugar Columbina junto a Inefa, pero Columbina se va a jugar en muchos equipos fuera de jugar solo con Inefa. Se puede jugar Columbina DPS en campo, y Columbina DPS en campo lo que se juega y lo que lleva es el set de DPS de Notcry, con lo cual ahí no tienes que hacer toda la tontería que estamos hablando. Columbina se puede jugar en el equipo de Nefer, ahí ya no hace falta que juegues Inefa, aunque hay equipos de Nefer con Inefa, pero el best in slot es en Agida C2, Lauma, Nefer y Columbina, entonces ya no aplica. Vas a jugar el equipo de Zibai, y el equipo de Zibai se puede jugar con Inefa, sobre todo si este uno ya arma, pero mucha gente igual dice, yo quiero jugar full geo y voy a jugar Orow C6, que es el otro best in slot en vez de Inefa. Entonces otra vez ya no aplica. ¿Cuál es el problema mayor de todo esto y la conclusión final? Que todavía no hay presets. Si al menos hubiera presets y nos sobrase la resina,
pues igual merecería la pena tener 2 sets en Columbina y rotar, como muchos hemos tenido en Mabuika con el set de DPS y de soporte, y hemos acabado por jugar la DPS y no rotar el set de soporte por pereza, como Xianjun con el Sombra Verde y el Son de antaño, o como infinitos personajes que llevan 2 sets y nos da pereza cambiárselos, porque no hay presets todavía. Entonces, mi consejo es que esperéis un poco más a las pruebas, que la gente ya se está precipitando por ser un ansias o por querer prefarmear a Columbina set de Serenata, y la realidad es que encajaría técnicamente lo que os he dicho, pero de todas las posibilidades posibles, esto es lo que la gente está pusheando simplemente por ser pesados, y esto es el resto de posibilidades donde igual te perjudica volverte loco por una situación mínimamente irreal, porque muchos de vosotros, al igual que la mayoría ha sacado a Furina C2 por lo fuerte que llegó a ser, o Mabuika Arma o Constelaciones, pues es el Arconte, es el equivalente al Arconte de la región, es el personaje más importante del periodo de un año de Genshin Impact. Igual la saquéis también con Constelaciones Arma o cosas en el futuro o en equipos fuera de jugarse con Inefa, y esto, que la gente está tan pesada, no termina siendo luego la realidad. Así que tener paciencia y sobre todo esperar a ver qué pasa la semana que sale Columbina, incluso después. ¿Qué set lleva Inefa? Que esto que he dicho haré un vídeo aparte, no se preocupen. El Serenata o el otro. Los substats son siempre iguales, son reloj de ataque, cáliz de ataque y casco de probabilidad crítica o daño crítico, pero principalmente daño crítico, porque ganas probabilidad, ella tiene escala con probabilidad sin hacer nada. Luego, ¿qué se busca en los substats? 3 cosas. Probabilidad crítica, daño crítico y recarga de energía. Phil, la maestría para tener... No se busca maestría, tienes el talento, convierte el ataque en maestría. Como Flins, además, se busca ataque, no maestría. Y Phil, busco ataque. El ataque es la minimísima prioridad porque Inefa, a diferencia de Flins, tiene más difícil capear la proporción, sobre todo si no tienes su arma, y esto hace que realmente sea poco worth it buscar ataque si no es residual, y que realmente debas enfocarte solo en la proporción y en la recarga. ¿Cuánta proporción y cuánta recarga? Todo lo que podáis. La recarga mínimo 165. Esto es más o menos complicado. Si conseguís 170, bastante mejor y tendréis permaulti. En el equipo de Flynn sin 165 no tiene permaulti todas las rotaciones, los que juguéis la conflagración o los que juguéis pues modos más complicados donde exige todos los parámetros bastante estables. La proporción, toda la que podáis. Intentar llegar a 80 de probabilidad y más de 200 de daño. En mi caso sé que puedo mejorar tanto la probabilidad como la recarga porque tengo un casco bastante malo, que lo enseñaba antes. Este casco, tengo mucho ataque, que no está mal, pero preferiría tener un casco igual con mucha más recarga y mucha más probabilidad. Entonces el casco de mi Inefa es un poco malo, el resto de ítems son bastante buenos. Y mi idea sería llegar a pues casi 80 y casi 170, ¿no? ¿Se puede llegar a capear la proporción o estos límites tan altos? Con más de 80 de probabilidad y 200 de daño vais bastante bien, porque ella aporta en el cálculo del daño del retrogrado lunar toda su proporción para que el daño que salta cada 2 segundos con su talento pasivo haga más daño. Entonces, no busquéis ataque proactivamente, que también sirve para bufar a Flins, buscar proporción crítica y recarga de energía. Armas. A ver, no hay que darle mucha vuelta, pero he llegado a ver Inefas con la predicción del dragón. ¿Por qué? Porque tiene maestría. No se busca maestría en Inefa porque os acabo de explicar que es worth it en todo caso el ataque, pero ni siquiera hay que buscar ataque, hay que buscar proporción para el cálculo de daño de la reacción. ¿Arma 5 estrellas predilecta? Pues su arma promocional, pues la de siempre, ¿no? Esto es típica frase de todos los vídeos. Pero fuera de esto, realmente el arma de la forja, que no tengo aquí ahora, pero el arma de la forja de Notcry, que te da bastante ataque, hablando del ataque, y una pasiva que a R5, si no recuerdo mal, te llega a dar 48% de daño en los electrocargados lunares, ese arma es el mejor arma de 4 estrellas y es el mejor arma casi que de 5 estrellas también, porque siempre pasa que reviso Inefas y demás y gente que, pues, por lucir un arma 5 estrellas, pues le pongo un halcón de Jade, le pongo un Homa, le pongo no sé qué. No está mal. Pero si calculamos los stats de Inefa y el daño que va a hacer fuera del campo, aparte de los buffos, que esto es importante, los buffos que da no dependen de su arma, salvo este arma, entonces el arma de la forja de Notcry, a nivel estable, objetivo, le da más daño, por encima de las armas de 5 estrellas de forma general. El único arma que, bueno, podría, por la cantidad de ataque y stats que nos da y toda la cuestión, es el Homa. Yo no tengo el Homa concretamente, y mención honorífica también al Báculas Arenas Escarlata. Este arma es muy bueno para Flins, pero Flins tiene el problema de que el set le da 30 de probabilidad. Y este arma es muy buena para Inefa. Lo que ocurre que a Inefa, número 1,
también le va a sobrar la probabilidad porque sale con probabilidad. Y número 2, este arma de aquí te da ataque en proporción a la maestría. Y tú no estás buscando maestría, pero sí que es cierto que toda la maestría del set de instructor, el set de serenata, los bufos externos, el bufo de Sakarosa en el equipo de Flins, que son 2 niveles de maestría, lo conviertes en ataque y te da mucha probabilidad, con lo cual este arma mención honorífica situacionalmente si la entendéis, si no os sobra la probabilidad, si jugáis solo el equipo de Flins con el bufo de maestría extra de Sakarosa más el set de serenata más su propio bufo que cuenta la maestría para este arma y varias circunstancias que seguramente si lleváis mucho tiempo en Genshin comprendéis, este arma puede ser muy buena por debajo de su arma promocional. Pero en otras circunstancias pensaréis que es muy buena y os va a perjudicar la construcción porque no llevaréis tanta maestría, ni el set de instructor, ni el bufo de maestría Sakarosa, y os va a sobrar la probabilidad y en alguno de los casos puede salir mal. Entonces, este arma es su segunda mejor 5 estrellas, siempre y cuando entendáis el contexto. Y en el equipo de Flins, dentro del equipo de Flins, 100%. Luego el Homa, luego el Jade, pero por encima prácticamente del Homa y del Jade, según la circunstancia también, tendríamos el arma 4 estrellas de la Forja de Notcry R5. Así que no hay mucha vuelta que darle a Inefa. Por último, Phil, he visto Inefas con Favonius en el típico equipo donde Flins tira la ulti grande, tal, no sé qué. ¿Es mejor invertir en armas de proporción o en armas de daño general para Inefa por el daño de la reacción del electrogrado lunar que en un Favonius que te da pues menos daño a esa reacción, pierdes mucho daño fuera del campo? Los equipos de Flins pueden tener permaulti sin necesidad de que ella tenga el Favonius y Columbina con constelaciones es la que va a regenerar más energía a los equipos y a Flins sobre todo para que tire la ulti grande si queréis llevarlo a su prime. Pero Flins, bien equilibrado, con 35-40 de recarga de energía y la will está en el canal, si queréis la actualizo o me espero un rerun de Flins, hace que el equipo, el daño, la estabilidad energética, que esto es muy importante, sea mejor si Inefa tiene otras armas que no sean el Favonius. Pero el Favonius es una opción si no tenéis nada más, que lo dudo, que no tengáis prototipos para el arma de la forja. Y los stats, por lo que os he dicho, intentar llegar a 80 de probabilidad o más de 200 de daño y más de 165 hasta 170 de recarga. A partir de ahí, todo lo que sobre si está en ataque no pasa nada, pero no se busca ataque porcentual, a menos que aquí pues ataque y ataque, ¿no? Ya sabéis. Pero no se busca ataque porcentual como substat proactivamente. Lo que se busca es pues proporción crítica y recarga, como os dije. ¡Equipos! Esperar al vídeo de equipos de Columbina, porque se hablará mucho de Inefa, porque es muy buena Inefa con Nefer, con Zibai, Best in Slot de Flins y cores de Columbina más Inefa y Sakarosa en electrogrados lunares con un carry de casi cualquier elemento que interactúe con esto, sobre todo carries dendros, piros y electros. Y luego cores aparte de Inefa, Columbina, Lauma en cores de Hyperbloom, que también beneficia a carries sobre todo hidros, como Nubilet y demás, y también los dendros, también Algeiza, Tignari, básicamente la combinación de Inefa con Columbina y Lauma en otro orden para agregar el dendro. Se va a convertir en la core más fuerte del juego fuera del campo para poder hacer, digamos, cores estables para la mayoría de DPS y va a aumentar en muchos casos el DPS de la mayoría de carries que tenemos actualmente en Genshin Impact jugándose sobre Inefa y Columbina. Por mucho que os sorprenda y lo comentaré en otro vídeo. Así que dejadme un like, una buena ulti de DNS, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo. Gracias por todo el cariño y apoyo al canal. Cuidaos mucho, tener muy buen día, suerte el banner, porque veréis esta will antes de que llegue el banner de Columbina. Y chaito, señores, que estén muy muy bien. Chao, chao, chao.